Bueno, pues bienvenidos al cuarto seminario. Hoy vamos a hablar de Selenium, ¿vale? Vamos a hacer un repaso a los distintos tipos de prueba que hay, a los DD, ¿vale? Pruebas DD, o sea, Driver Development. Y, y bueno, y veremos algo de Selenium y algo de Cucumber, así muy por encima. Algunas pinceladas vamos a dar sobre ello, como hablamos antes Miguel y yo. Entonces, bueno, como estamos hablando de pruebas DD, pues estaríamos hablando de las TDD, las BDD y ahora han aparecido las ATDD, ¿vale? Pues llaman pruebas DD por lo de Driven Development, ¿vale? Entonces, unas son Test Driven Development, o sea, orientadas a pruebas, otras Behavior Driven Development, o sea, orientadas a comportamiento, y las últimas son orientadas a la prueba de usuario, ¿vale? La prueba de aceptación, no sé si se puede decir eso. ¿Vale? User Acceptance Test, se suele llamar. ¿Vale? Pruebas de usuario suelen ser, lo que llaman cuando el usuario ya hace una prueba de la aplicación y da su visto bueno. Entonces, las pruebas TDD se basan en la pregunta de si el código es correcto y entonces tendríamos que escribir una prueba que falla porque la funcionalidad que nosotros queremos escribir no existe. En algunas asignaturas hemos hecho alguna prueba ya. Vale, daos cuenta que los frameworks actuales o los lenguajes de programación, sobre todo los que están orientados a objetos, ya vienen con clases de prueba. Y esas clases de prueba lo que hacen es directamente ya probar el código que estamos haciendo. Entonces tendríamos que escribir eso, una prueba que falla, porque todavía lo suyo sería escribir primero la prueba y esa prueba fallará porque lo que queremos hacer no existe. Entonces lo que hacemos es escribir el código más simple posible para pasar esta prueba. Y entonces, una vez hemos conseguido pasar la prueba, pues bueno, hacemos una refactorización, o sea, quitamos todo lo que hay duplicado, todo lo que hay más complejo, y vamos repitiendo el ciclo hasta que la funcionalidad está lista. ¿Vale? Daos cuenta que con este tipo de pruebas no solo validamos lo que estamos haciendo, sino que en caso de que haya algún cambio, podemos comprobar si la funcionalidad básica sigue estando operativa. O sea que son pruebas muy interesantes. Luego tenemos los BDDs, que son Behavior Driven Development, que es lo que es esto, lo que estamos haciendo, lo que deberíamos estar probando. Entonces, lo que hacemos es crear una especificación o un requerimiento ejecutable que falla porque la característica no existe. ¿Vale? Aquí ya no estamos hablando de pruebas, estamos hablando más bien de escenarios, ¿vale? De casos en los que estamos probando. Entonces, lo que hacemos es escribir el código más simple que pasará esta especificación y entonces ya hacemos lo mismo de antes, hacemos la refactorización, quitamos duplicación y tal, y repetimos el ciclo hasta que la especificación está lista. Para terminar tenemos el ATTD, o sea, Acceptance Test Driven Development, que respondería a la pregunta si el código está haciendo lo que tiene que hacer. Esta sería una prueba en equipo. Entonces, bueno, se discute en colaboración, o sea, se reúne un grupo y busca los criterios de aceptación con ejemplos, o sea, con casos, y luego se divide en un conjunto de pruebas de aceptación que ya son pruebas concretas, de casos concretos, casos que se van a dar en la aplicación y que representan cómo tiene que funcionar la aplicación. Todo esto, lógicamente, se está haciendo antes de que empecemos a hacer una sola línea de código. Y luego el ATDD estaría más cercano a un proceso más que una actividad. ¿Vale? El BDD también estaría más cercano a un proceso que una actividad. Para ver las diferencias entre ellos, la principal diferencia está en el alcance. TDD sería una práctica de desarrollo, o sea, está pensado como escribir el código y cómo debería trabajar ese código. BDD sería una metodología de equipo porque se enfoca en por qué debemos escribir ese código y cómo se debería comportar el código. Y ATDD se extendería aún todavía más en profundizar en la búsqueda de lo que se está haciendo y que no solo se hace de la forma correcta, sino también qué es lo correcto, estamos haciendo lo correcto. Daos cuenta que a lo mejor bueno, el BDD está funcionando bien, pero funcionalmente no está cumpliendo el requerimiento. Entonces daríamos un paso más allá. Entonces luego en Test Driven Development el desarrollador escribe los tests
mientras que en BDD el usuario final, el programador o el analista, en conjunto con los probadores, escriben las pruebas. Sí, lo que es el BDD y el ATDD ya estaría más orientado al análisis. Para entonces, aquí está la prueba, ¿no? TDD serían pruebas unitarias, principalmente, o probar una pequeña parte de la aplicación en desarrollo. O sea, una prueba, pruebas de unitarias y un poco de test de assembly test, ¿vale? De pruebas de procesos, algo así, pero pequeñas pruebas, no demasiado grandes. ¿Vale? BDD se ocuparía de que las pruebas sobre la integración de estas unidades a un nivel de negocio no serían solo pruebas, sino que también serían documentación viva de la aplicación. ¿Vale? Daos cuenta que hombre, ya el TDD ya os está dando bastante documentación, ya os está dando una idea de lo que tiene que hacer la aplicación, pero el BDD nos está diciendo cómo debe comportarse la aplicación. Entonces, no solo, bueno, siempre interesa poner comentarios en el código, eso estamos de acuerdo, pero el BDD también formaría parte de la documentación. ¿Vale? Hemos visto en desarrollo web, en entorno servidor, hemos visto cómo también las pruebas unitarias, ¿vale? Cómo podemos ir comentando y a partir de esos comentarios ir generando documentación. Pues lo mismo podemos hacer a través de las pruebas. Y luego el ATDD, pues ya estaría a nivel de la prueba de aceptación. Nos aseguramos de que estamos construyendo lo que el cliente realmente necesita en la etapa en la que estemos en ese momento en el proyecto. Entonces es hasta ese nivel que BDD y ATDD hay quien las considera equivalentes, o sea que son más o menos lo mismo. Cambiando un poco el enfoque, ¿vale? BDD estaría hablando del comportamiento y el ATDD pues más bien los requerimientos. Pero vamos, al final son dos caras de lo mismo, ¿no? Vale, entonces, hablando de TDD, estamos hablando, por ejemplo, de pruebas como Selenium, y con BDD, pues estaremos hablando ya, BDD o ADDD, estaremos hablando ya de pruebas con Cucumber, por ejemplo. Ahora vamos a ver una y otra. Bueno, el primer entorno que vamos a ver es Selenium, que es un entorno de pruebas de software para aplicaciones basadas en la web. El cliente, ¿vale? Selenium IDE, tiene una herramienta que nos permite grabar y reproducir para crear pruebas sin utilizar el lenguaje de scripting de pruebas. O sea, directamente podemos crear una prueba como grabar una macro. O sea, simplemente das a grabar y grabas las acciones que quieres hacer. Eso se graba como una prueba y se puede lanzar el número de veces que queramos. Pero luego tenemos un lenguaje que se llama Selanis, que nos permite escribir las pruebas directamente, ¿vale? En lenguajes de programación como Java, C#, Ruby, Groovy, Perl, PHP y Python. Groovy es una especie de lenguaje basado es una especie de JavaScript. Bueno, no es script, ¿vale? Pero bueno, es una especie de JavaScript que permite interaccionar con otros lenguajes, ¿vale? Es como un lenguaje intermedio, bastante potente. ¿Vale? Y los otros ya los conocemos, ¿no? Entonces, utilizando Selanis, pues podemos escribir las pruebas nosotros en lenguaje de programación. ¿Vale? Aquí vamos a echarle un vistazo a cómo sería una prueba escrita en Java. Pero os digo que se puede escribir en cualquiera de estos lenguajes. Eso luego es capaz este lenguaje sea capaz de abrir el navegador y decirle que haga determinadas acciones. Pues abre la página tal. Y si esa página espera a que se abra, y si esa página, el título es el que estamos esperando, pues entonces la prueba se pasa. Si no, no. Si el título es el que queremos, pues vamos a hacer login. Entonces ponemos usuario y contraseña. Y así, ¿vale? Así podemos hacer pruebas, ¿vale? Pero todo se basa en acciones que se están realizando sobre un navegador determinado. ¿Vale? Daos cuenta que Selenium no valdría para probar aplicaciones de escritorio ni para probar aplicaciones móviles. ¿Vale? Para probar aplicaciones de escritorio no sé si se puede, pero para probar aplicaciones móviles se puede utilizar otro programa que se llama Gherkin, ¿vale? Todo va de hortalizas, ¿vale? Cucumber, Gherkin, y que nos permitiría escribir pruebas con Selenium y con Cucumber para móviles.
Entonces, bueno, es lo que decíamos. Todas estas pruebas se van a utilizar utilizando navegadores, ¿no? Entonces, existe el WebDriver que nos permite conectar con cualquier navegador del mercado. Lo siguiente sería Cucumber, ¿vale? Entonces, bueno, yo tengo aquí abierto el... Lo tengo por aquí. Vale, aquí tengo Firefox con el Selenium instalado. Vale, entonces vamos a abrir, por ejemplo, este Selenium. Voy a borrar todo lo que hay aquí. Un momento. Bueno, no es fácil crear un proyecto nuevo. Vale, entonces creo un nuevo proyecto. Tengo aprobados, pero creo que ha pasado de mí. Ah, no está aquí. Vale, entonces podemos decirle que vamos a grabar, ¿vale? Pero para eso tenemos que poner primero una URL base. Por ejemplo, yo que sé, una página, ¿vale? Pues elmundo.es. ¿Vale? Una vez tengo puesto la URL base, le puedo decir que quiero grabar, ¿vale? Entonces le doy aquí a grabar. Vamos a grabar en el sentido de grabar ya las acciones que yo haga. ¿Vale? Porque grabar evidentemente es esto, salvar el proyecto, ¿vale? Pero digo, bueno, es que al final en español se llama igual. ¿Vale? Me abre la página del mundo, ya está grabando esto, ¿vale? Y por ejemplo, pues quiero ir a deportes, ¿vale? Y en deportes a fútbol, ¿vale? Pues ya estoy. Vale, aquí puedo, bueno, esto grabaría, esto es capaz de grabar también, que pase el ratón por aquí, por resultados, que haga scroll, todo eso lo grabaría, ¿vale? Sería capaz de grabarlo. Voy aquí y paro la grabación. Bueno, pues no me da prueba, probando el mundo. Vale, entonces aquí tengo ya la prueba, ¿veis? Entonces, si pincho aquí, aquí tenemos los comandos que yo puedo ir insertando. Vale, yo puedo insertar en cualquier momento un comando que yo quiera aquí, ¿veis? Puedo elegir toda la lista, vamos, esto puede llegar al nivel que quiera, ¿vale? Puedo meter a search, o sea, en condiciones que se puedan comprobar, que se cumplen o no. Y luego, bueno, tengo aquí 10.000 millones, ¿vale? Tengo condiciones complejas, bucles, lo que quiera, ¿vale? Luego también tengo localizadores, o sea, selectores, como en las hojas de estilo, puedo seleccionar por ID, puedo seleccionar por clase, o sea, puedo perfectamente controlar todo el DOM de mi página y trabajar a ese nivel, ¿vale? O sea, puedo llegar al nivel que quiera. Vale, aquí nos hemos quedado a un nivel muy superficial, ¿vale? Simplemente vamos recorriendo aquí. ¿Veis? Bueno, se ha abierto el mundo. Bueno, ha cambiado el tamaño de la ventana. He hecho clic en deportes. Mouse over. He pasado el ratón por encima de fútbol. He hecho clic en este enlace. Tal. Vale, entonces, si quiero, puedo lanzarlo. ¿Veis? Y él entra y repite exactamente lo mismo que he hecho yo. Lógicamente tarda más tiempo, ¿vale? No lo hace al mismo ritmo que una persona, porque él tiene que ir comprobando cada uno de los pasos que va dando. Daos cuenta que esto es muy parecido a como navegaría una persona ciega. Él no sabe exactamente lo que está viendo, tiene que interpretar el código y tiene que, ¿veis? Se ha completado con éxito, porque todo se ha visto, ¿veis? Todos los pasos que le he puesto se han comprobado bien. ¿Vale? Daos cuenta que esto es como una persona ciega que está leyendo la página y eso está, pues como con Orcas, por ejemplo, que le está leyendo la página. Y el ciego lo está oyendo y está comprobando cada uno de los pasos. ¿Vale? El ciego no sabe que esto es de un color, o esto es de otro, o esto es un enlace, o esto es un banner, o esto es un tal. Él sabe las categorías que tiene dentro de la página. ¿Vale? Entonces hay que pensar un poco en algo así. ¿Ves, Miguel, cómo va esto?
Si no, me has dicho que sí, ¿no? Es que he visto aquí OK, OK. Vale. Vale, gracias. Entonces, esto se puede guardar, ¿vale? Y en otras versiones de Selenium se podía incluso generar el código que llevaba esto, pero bueno, en esta parece ser que no. Vale, habría que investigar a ver qué ha pasado con esta extensión. ¿Vale? Si guardamos, si miramos lo que ha creado, crea una especie de lenguaje por intermedio, ¿vale? Algo así. ¿Vale? Esto está en un lenguaje ahí de suyo. Pero en principio se podría exportar a cualquier lenguaje de los que hemos hablado antes, ¿vale? Tipo Python, C Sharp, Java, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto es lo que os decía, todo esto se puede crear también vía programación, se puede hacer algo parecido a lo que hemos visto aquí, ¿vale? Entonces, tenemos que, yo lo que he visto por ahí, ¿vale? Se puede hacer con Eclipse, por ejemplo, entonces preparas vamos, se puede hacer con cualquier lenguaje, con cualquier gestor de Java, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Java. ¿Vale? Con César no lo he probado nunca. La verdad es que me gustaría, porque me gusta bastante más el mundo de .NET. Así que haré la prueba, a ver qué tal va. Entonces, bueno, necesitamos importar una serie de drivers, ¿vale? Que hemos tenido que descargar, instalar en nuestro proyecto. Y luego lo que haríamos sería abrir ¿veis? El driver web del navegador con el que queremos probar. En este caso, esto sería Gecko Driver, esto sería Firefox. Si queremos utilizar Chrome, tenemos que utilizar el Chrome Driver. Abrimos la página, pues por ejemplo el mundo, y comprobamos, ¿vale? Que este es el título que tiene que salir, el título de la página. ¿Vale? Entonces, hacemos con el driver que hemos creado, hacemos un get de la URL base, o sea, el mundo.es, y cargamos el título actual a partir del título de la pantalla que tiene abierto el driver en este momento. Y si el título coincide con el esperado, diríamos que el test ha pasado, y si no, que el test ha fallado. ¿Vale? Y luego cerramos el driver. Vale, entonces esto sería cuestión de lanzarlo y que funcionara. ¿Vale? Yo llevo un rato probándolo y no ha habido forma, ¿vale? Que esto arranque bien. ¿Vale? Pero creo que es porque los drivers que tiene ahora la última versión, ¿vale? Que ha sacado ahora la gente esta de Selenium funciona de otra forma. ¿Vale? Porque los ejemplos que os voy a pasar en el enlace de la página web tienen muchos más drivers de los que descargas ahora la página. Entonces ya no sé si es cuestión de bajar otros más antiguos o cambiar la forma de trabajar. Algo ha cambiado, ¿vale? De la versión que hay de la que hay documentada, la que hay ahora, ha habido algún cambio. Es de hace poco el cambio este. Vale, sentamos en Selenium. Lo tengo por aquí. Vamos a aprovechar esta página. Vale, tenemos aquí, bueno, el IDE, ¿vale? Y el WebDriver, que sería el que vamos a utilizar. Bueno, aquí en Downloads lo tenemos. ¿Vale? Entonces, ¿veis? De aquí se bajarían los WebDrivers, ¿vale? Pero esta versión, ¿vale? Aunque el caso es que de 2018, vamos, yo lo que he visto son pruebas con la 2 y pico, no con la 3, ¿vale? Y eso ya os digo que ha cambiado, algo ha pasado. ¿Vale? Pero vamos, la idea es la misma. Lo que haría sería abrir el navegador. Habría que ponerle que esperar un tiempo, ¿vale? Por si acaso, porque hay veces que la red va lenta o puede haber cualquier problema. Y entonces abriría la página, haría la prueba y es eso, esa base de simular pulsaciones en el navegador y luego comparar la forma es comparar lo esperado con lo obtenido. Y entonces, si no, se pasa el test y si no, falla. ¿Vale? Todo esto se puede luego automatizar utilizando programas de estos de lanzar proyectos, por ejemplo, como Jenkins. Se podría crear una serie de pruebas, ¿vale? Pruebas unitarias, que cada vez que hubiera una nueva versión del software, utilizando Jenkins, se lanzara una serie de pruebas básicas que garantizaran que lo que es el funcionamiento básico que define a la aplicación, pues por ejemplo una tienda, pues que se pueda hacer una compra válida, pues que sigue funcionando bien. ¿Vale? Es muy sencillo montar un entorno de pruebas con Selenium y con Jenkins, por ejemplo.
Exactamente, Miguel. Tú vas programando y, o sea, tú lo que dices es que cuando hagas tal acción, esperas tal cosa. Es como PHP Unit. Es lo mismo. Al final es lo mismo. Lo que pasa es que estás pensando a nivel de un navegador. Ya te digo, utilizando los selectores, puedes buscar cualquier elemento de la página. Si está bien creada, o sea, utilizando IDs como Dios manda y tal, o sea, está bien. Si cumple los estándares del WTC, por ejemplo, pues es muy fácil localizar lo que tú quieras y trabajar con ello. Hay todo tipo de selectores. Se pueden localizar, ya os digo, por ID o también elegir determinada de la lista de checkboxes, pues marcar una determinada. Ese tipo de cosas es muy fácil de hacer. Vale, entonces vamos a seguir con la presentación. Vale, entonces ya veis, bueno, luego también hay servidores, ¿vale? También Selenium también tiene un servidor con el que podemos lanzar trabajar con servir la página y hacer acciones más complejas. Y luego está el grid que nos permite lanzar varias pruebas de forma simultánea a la vez, ¿vale? Para hacer pruebas de carga. O sea que es muy completo. Merece la pena aprender Selenium, ¿eh? Es una cosa interesante. Vale, luego tenemos Cucumber, ¿vale? Es una herramienta utilizada para implementar metodologías, pues como el BDD o el ATDD, ¿vale? Que hemos visto. Y nos permite crear descripciones funcionales escritas en texto plano, que serían pues pruebas de software automatizadas, pero describiendo procesos. O sea, ya damos un paso más allá. En lugar de decirle que a nivel técnico que vayas a tal identificador y sobre ese campo escribas tal cosa, le dices, si se ha hecho login correctamente en la página, eh, pincha o elige el rol de administrador, por ejemplo. O sea, es a nivel de proceso, ya no es a nivel de, vamos, no digo a nivel de proceso de pantalla, ¿vale? A nivel de acciones de pantalla, que es lo que hemos visto hasta ahora, es a nivel de proceso en general. Vale, pues hace un proceso que sea si el login es correcto, por ejemplo. Vale, entonces, estas son descripciones funcionales, que se extienden en un lenguaje específico que se llama Gherkin. ¿Vale? Este lenguaje sirve como documentación al desarrollo y para pruebas automatizadas. Vale, entonces los ficheros lo que tienen es una extensión que se llama feature, entonces estamos hablando de características. ¿Vale? Entonces, una característica contiene una serie de descripciones funcionales que describen una serie de procesos que hay que ir pasando. Vale, entonces, cada feature de esta estaría compuesta de un background, ¿vale? Que serían una serie de pasos previos a lanzar los escenarios, pues por ejemplo, a crear una base de datos de clientes conocidos. ¿Vale? Entonces, como después de hacer la prueba, pues puede ser que hayamos eliminado clientes, que hayamos modificado clientes, pues a lo mejor, vamos, quien dice clientes dice catálogo, o sea, todo el entorno. Entonces lo que haríamos sería borrar todo el entorno y crear un entorno nuevo, controlado, que sabemos que está ahí y que lo que tiene que hacer al realizar las acciones los escenarios que vamos a tener. Bueno, entonces tenemos el background y luego el número de escenarios que van a modificar el background, evidentemente, o sea, la base de datos o unos archivos que están o algo que se va consumiendo, por ejemplo. Si estamos investigando, tenemos un entorno en el que se van consumiendo, se van vendiendo libros, por ejemplo, o pues se va agotando el catálogo, por ejemplo. Bueno, pues lógicamente tenemos que cargar todo eso para poder hacer la prueba. Entonces, un feature pues sería algo así, por ejemplo. Vale, entonces, bueno, aquí tenemos la feature sería resetar la funcionalidad de la página de login de la aplicación. El escenario así en general. Verificar el botón de reset con números o credenciales. Vale, entonces aquí empezaría el escenario, a partir de aquí, a partir del given. Entonces dices, given, esto es, dada esta condición, que es que se abra Firefox
y que se lance la aplicación, o sea, Open the Firefox and launch the application, cuando, estas son las condiciones, cuando se escribe el nombre de usuario, username y la contraseña password, entonces lo que vamos a comprobar es que se resete la credencial. Como veis, esto está escrito en lenguaje natural, ¿vale? Esto se podría escribir en español si queremos también. No es lo más habitual, ¿vale? Pero bueno, las condiciones son, vamos, la estructura básica es given, when y then. ¿Vale? Entonces, given, dadas estas condiciones, when, las acciones que se van a realizar, entonces se comprueba lo que sea. Claro, es el lenguaje casi natural, Miguel. Sí, sí, pero sí, puede ser un pseudocódigo también. Y luego aquí debajo tenemos que se hagan estas pruebas, ¿vale? Este feature, esta característica se va a hacer para este usuario, esta contraseña, este usuario, esta contraseña, este usuario, esta contraseña. O sea, se lanzaría 3 veces para estos datos concretos. Solamente tengo un escenario. Podría tener más. ¿Vale? Una feature puede tener varios escenarios. No es lo habitual, ¿eh? Yo creo que tener más de un escenario en un feature, pero vamos, por poder se puede hacer. Pero yo las pruebas que yo he hecho, había un escenario para cada característica. Pero bueno, si podemos añadir más cosas, claro. Lógicamente, si tú quieres hacer una prueba buena, lo primero que tienes que hacer, en una compra, por ejemplo, tienes que hacer un login. Y luego tienes que buscar una, una determinada prenda, por ejemplo, en una tienda, y comprarla y ver si se ha comprado. Pues claro, este escenario hay que lanzarlo siempre, ¿vale? El login primero, por ejemplo. Entonces tú puedes reutilizar escenarios en distintas features. Por ejemplo, el login o el logout, comprobar que se ha hecho login correctamente. Muy bien. Esto está ya. Entonces, si queremos ver la pinta que tendría todo esto, dado este escenario, ¿vale? Lógicamente esto no funciona solo. Ahora hay que programarlo. ¿Vale? Esto es muy bonito, pero en la práctica hay que programarlo. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se programa? Pues utilizando Selenium. ¿Vale? Gherkin está por encima de Selenium. Vamos a ver, lo que es Cucumber funciona sobre Selenium. Vale, ya os decía que Cucumber ya sí funciona. Cucumber sí funciona sobre móviles. ¿Vale? Entonces, esto sería ya el proyecto. Este proyecto es el que da soporte a esta característica, a este feature. ¿Vale? A este escenario concreto. Entonces, tenemos el given, ¿os dais cuenta? Y esto se va a encargar de controlar este given, Open the Firefox and launch the application. ¿Veis? Entonces esto llama, veis que estamos mezclando el lenguaje natural ya con el lenguaje de programación. Aquí este es el puente, ¿vale? Que en principio está muy bonito esto que lo has escrito, pero luego hay que programarlo, ¿no? Entonces eso, creamos una clase en Java. Ya os digo que esto también se puede hacer en cualquier lenguaje que soporte Selenium. Y aquí ya hacemos los pasos, ¿veis? Esto ya es Selenium, normal. ¿Vale? Entonces se lanzaría sobre esta página. ¿Vale? Tendría esta página. En este caso estamos, bueno, el demo guru que es la página que os voy a pasar. Tenemos el siguiente paso, ¿vale? La cláusula when. Entre el username y el password, ¿vale? Aquí estamos aceptando parámetros. ¿Veis? Que aquí están los parámetros que tenemos aquí. Username y password. Y ahora decimos que busque, ¿veis? Aquí está buscando los elementos by name y le está escribiendo el username y el password. ¿Vale? Está cogiendo los parámetros de los valores que tenemos aquí. Y luego tenemos el den, ¿vale? Entonces se resetea la credencial. Entonces lo que hacemos es, bueno, buscar el botón de reset y hacer clic. ¿Vale? Faltaría la parte de comprobación de que el valor efectivamente está en blanco. Va a ser lo que faltaría de implementar.
¿Lo veis más o menos cómo va? Esto, vamos, esto es muchísimo más complicado que esto, ¿vale? Esto hay que echarle aquí un rato, ¿vale? Y para llegar a una implementación adecuada, esto lleva lo suyo, ¿vale? Porque luego tiene que funcionar en cada, si estamos trabajando con navegadores, tiene que funcionar en cada navegador, en cada sistema operativo, en condiciones de que la página esté disponible, que no. Muy importante también en la parte de el background, la parte de configuración del entorno. Al final lo que se suele hacer es utilizar una base de datos muy sencillita, limitada, pero que contenga toda la información conocida. Y en ese entorno conocido nos podemos atrever a hacer las pruebas nosotros. Pero es que si no, no puedes hacer las pruebas sobre producción, eso es una locura. Primero porque la base de datos de producción suele ser inmensa, el tiempo de carga es enorme, ¿vale? El tiempo de respuesta será más lento y en una base de datos mucho más corta es muchísimo más rápido. Y sobre todo que sabemos que van a existir determinados productos o determinadas condiciones porque esa base de datos la hemos configurado nosotros. Entonces es fundamental la parte del background es crítica. Y luego también pues aparecen los problemas de dimensión, ¿vale? De escala. En cuanto queramos probar esto con distintos casos, pues la prueba se multiplica. Entonces también es muy importante que esté optimizada, porque es que una prueba de una funcionalidad muy sencilla se te puede ir a varias horas. ¿Te das cuenta de la cantidad de cosas? Ya has visto cuando hemos lanzado el navegador directamente con el IDE, ya has visto que era bastante más lento. Porque claro, tiene que comprobar un montón de cosas. No es lo mismo tú que lo estás viendo y ya le estás dando y dices, ah, ya está, le doy. Y tú, si la página es más lenta, tardas más. Pero si es más rápida, tardas mucho menos. Pero él no lo sabe ese. Él tiene que esperar un tiempo mínimo y pueden pasar mil cosas. Entonces las pruebas, el tiempo se multiplica rapidísimamente. En cuanto te quieres dar cuenta, estás tardando horas y horas en hacer las pruebas. Entonces hay que elegir muy bien lo que probar y hay que intentar que el entorno sea lo más ágil posible para que la prueba sea lo más rápida posible también. Pues si no tenemos ahí un problema. Ese problema es muy típico, muy típico, muy típico. Yo me acuerdo una vez en un caso que estábamos haciendo un caso de prueba y, y esto era concretamente para dar de alta a usuarios y se quería hacer de forma automática. Y resulta que era un usuario, tenía tantísimas validaciones, cuando tú creabas un usuario, que bueno, que el nombre tuviera más de no sé cuántos caracteres, que no tuviera que empezar por mayúsculas siempre, que la dirección de correo electrónico existiera, que la contraseña tuviera la longitud, las típicas cosas estas. Pues al final se te iba a 5 minutos a lo mejor probar meter un usuario nuevo. Entonces, claro, todo eso multiplicado, pues, si quieres probar con 100 casos, pues se te iba a un tiempo inasumible. ¿Y qué pasó? Pues que al final a alguien se le ocurrió, no se me ocurrió a mí, una pena, se le ocurrió a alguien decir, bueno, pues estos son clientes nuestros de prueba que estamos creando nosotros, ¿para qué vamos a hacer esas validaciones si ya sabemos que los datos están bien? Entonces, al quitar eso, pues aquello fue como un cohete. Claro, efectivamente, Miguel, esa es la validación, ese es el problema. Entonces hay que ver lo que probar y lo que no, porque hay cosas que, claro, es que los datos están bien seguros, sabemos perfectamente que eso está bien, o si no podemos hacer una prueba con un escenario muy cortito en el que decimos, venga, vamos a probar, que si intento insertar un usuario que tiene una contraseña de 2 caracteres, pues que me da error. Pero no meto esa validación en absolutamente todas las páginas, ¿vale? Entonces, eso es puede ser que tenga que deshabilitar ese tipo de cosas. Es un problema muy bonito, todo esto, ¿vale? Son problemas muy, muy interesantes, que dan muchísimo juego, pero sobre todo por detalles como estos, hay que tener muy, muy claro todo eso. ¿Alguna pregunta, Miguel, de todo esto? ¿Lo ves útil? Esto es muy bueno, ¿eh? Esto da muchísimo juego, ¿vale? Porque, bueno, las pruebas de carga quizás no sea lo más ideal para este tipo de entornos, aunque ya os digo que puedes hacer ahí, probar montones veces ahí a ver qué tal va. Pero para pruebas de funcionalidad sí.
Sí, sí, esto tiene mucho trabajo, muchísimo, muchísimo. Ya si entras en pruebas de móviles ya te puede dar algo, porque ya tienes que probar para todos los modelos, para, por lo menos para, o por lo menos para los más habituales. Pues claro, la pantalla no tiene el mismo aspecto en un iPhone grande, por ejemplo, que uno pequeño, o en un Android. Y cada uno funciona de una forma. Bueno, lo que pasa es que si es verdad que si tú haces las pruebas en Cucumber, luego ya como debajo va un WebDriver, le puedes decir que elija el WebDriver necesario en función de dónde lo estés probando, ¿vale? Con lo cual, el escenario y todo esto de aquí es el mismo. Y aquí debajo, ya a este nivel que ya está esto ya en contacto con el driver, ya elegimos el que se adapte, la prueba que queramos correr. Esto es una pasada, este tipo de tecnología te permitiría probar también en entornos móviles. Máquinas virtuales, vamos, en las máquinas virtuales estas de, no son máquinas virtuales, tienen un nombre, de esas de Android o en aplicaciones también directamente en iPhones directamente también. O sea que da muchísimo juego. Y bueno, está relativamente bien documentado, no tanto como debería, porque son tecnologías relativamente nuevas, pero bueno, se pueden encontrar cosas. Y el lenguaje ya veis que es bastante sencillo, ¿vale? El lenguaje no es demasiado complicado, ¿vale? Gherkin, Java, todo eso es bastante sencillo de utilizar, o C Sharp o Python, ¿vale? Lo que más nos guste. Y muy sencillito de utilizar. El problema es la prueba en sí, ¿vale? Hacer una prueba que funcione bien, que se adapte justo a lo que necesitamos y que darle un tiempo razonable. Pero está Miguel, si no tiene más cosas, lo dejamos aquí. Publicaré un par de direcciones, ¿vale? Que veáis así al día para que podáis probar, aparte del vídeo. Y nada, echéis un vistazo y ya os digo, es interesante, ¿vale? Todo esto ahí en las entrevistas y tal, pueden pedirlo, pues es interesante. Bueno, mire, gracias a ti por asistir.